Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente estamos con una enseñanza más de la trampa de Satanás. Ustedes ya saben, seguramente ya tienen leído el capítulo, seguramente también han estado leyendo el libro, porque esa es la idea. Siempre se los recomiendo que tengamos leyendo el libro. Habíamos hablado, se acuerda, la semana pasada acerca de la ofensa, de cómo Jesús ofendió a los fariseos, ofendió a los de su pueblo, ofendió a su familia por causa de la verdad. Pero también vemos que en este capítulo, vamos a ver el capítulo 10, que tiene como título para no ofenderles, ¿sí? También Jesús hizo muchas cosas para no ofender a la gente, porque la idea no es ofender, sino es mantenernos en la verdad sin ofender, aunque muchas veces eso ofenda, aunque muchas veces la verdad ofende. Pero nos vamos a dar cuenta de que Jesús hizo muchas cosas para no ofender a la gente, ¿sí? Para no ofender a las personas, porque en realidad no es la idea, nadie tiene la idea de estar ofendiendo gente, sino que simplemente muchas veces es confrontativa la verdad, y en esa confrontación muchas veces podemos sentirnos ofendidos o heridos en algún momento, porque puede llegar a suceder. Pero lo que vamos a ver hoy en el libro es para no ofenderme, ¿sí? La idea es no ofender, o sea, por eso la otra vez creo que le cité un pasaje del libro de Santiago. Dice: si alguien no ofende con sus palabras, es varón sabio, ¿sí? O mujer sabia, o sea, habla del varón, pero habla también de la mujer. Entonces nos encontramos con este libro en que Jesús hizo cosas para no ofenderle. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar es Gálatas. Quiero citarles este pasaje, Gálatas 5:1. Dice: permaneced en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no volváis al yugo de esclavitud. O sea, una de las maneras de no ofender a las personas es vivir en libertad, porque la libertad nunca va a ofender, ¿sí? Siempre vivir en libertad nos lleva a vivir una vida plena, llena de gracia, llena en la misericordia de Dios, pero también nos va a llevar a vivir una vida de gozo y alegría en servirlo a Él, en servir al Cristo, en servir al Señor. ¿Amén? Entonces vamos a ver que el Señor, en un momento, uno de los cobradores de impuestos le dice a Pedro de que Jesús no pagaba el impuesto al templo, porque había un impuesto que se pagaba para el templo. Entonces Jesús le dice: a ver, Pedro, se lo voy a parafrasear un poco. A ver, Pedro, o sea, los príncipes pagan impuestos, los hijos del rey pagan impuestos. Y él le dice: creo que no. Pedro tranquilamente podría haberlo afirmado incluso de que no, de que nadie paga, el príncipe no paga impuestos. Los que pagan impuestos son los súbditos, pero no los reyes ni los príncipes. Entonces Jesús, para no ofenderle, le dijo: ve, tira tu línea, pesca un pescado, y dentro de la boca del pescado va a haber una moneda. Esa moneda paga el impuesto por mí y por ti. Ahora, ¿qué quiso hacer Jesús? O sea, en primer lugar, no quiso ofenderle, porque no quiso abusar de sus derechos. Mire, nosotros tenemos que entender esto. O sea, nadie tiene que abusar de los derechos que Dios nos ha dado. O sea, nosotros podemos servir al Señor, amar al Señor, pero no por eso tenemos que tomar derechos que no nos corresponden. A ver, Jesús dice esto. Dice: si yo no pago impuestos, tranquilamente podría haberles citado en la Escritura, donde dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? O sea, el templo fue hecho por Cristo mismo. O sea, el templo de Jerusalén fue hecho por causa de que tenía que venir el Mesías. Por eso nosotros nos vamos a encontrar ahí en el libro de Ageo, donde el profeta Ageo lo amonesta al pueblo y amonesta al sacerdote y al gobernador de ese momento, que era Zorobabel, y les dice que tenían que edificar el templo. Dice: porque luego vendrá, dice, hasta que venga el deseado de las naciones. O sea, el templo tenía que estar edificado por causa de que iba a venir el Cristo, que era el deseado de las naciones.
O sea, el Cristo estaba, el templo fue preparado para el Cristo, para que viniese el Cristo. Aunque le dio poco uso al templo, porque usted se va a dar cuenta que el Señor se manejó más en los lugares donde estaba la gente, donde, en el desierto, en las aldeas, se manejó más que en el templo. Pero eso no significaba de que Él no tuviese derechos en el templo. ¿Ve? O sea, Jesús nunca abusó de sus derechos. O sea, por eso él le dice a Pedro, ve y paga por mí, por ti. O sea, aún hasta el impuesto del templo, Jesús fue a pagarlo. Cuando el templo había sido edificado para él, para que se manejara él. Por eso cuando él se encuentra en un momento donde los discípulos, donde los fariseos y los escribas estaban, ya entra en un momento y ve el comercio que se había creado dentro del templo por causa de aquellos que estaban, que negociaban dentro del templo, porque dentro del templo, a ver si me permite enseñarle esto, es dentro del templo, o sea, el cordero que ellos iban a sacrificar o el animal que se iba a sacrificar tenía que ser preparado previamente. O sea, el mejor de los animales, el mejor de los corderos, el mejor de los terneros, el mejor de los machos cabríos eran para el sacrificio, era para la ofrenda a Dios, porque a Dios siempre se le dio lo mejor. Ahora, cuando ellos iban al templo con un cordero, el sacerdote siempre le encontraba un defecto. ¿Por qué? Porque el mismo sacerdote tenía un puesto donde vendía corderos. Entonces le decía, mira, anda a aquel lugar, te van a vender un cordero sin ningún tipo de tacha. Entonces ellos habían creado un negocio dentro del templo, que el animal ya no era el que preparaba la persona para traer al sacrificio, no era el animal que la persona preparaba de antemano para traer un sacrificio, no, se lo vendían ellos directamente. O le vendían los palominos, cualquier sacrificio se lo vendían ellos. Entonces cuando Jesús entra dentro del templo, dice, dio vuelta a las mesas de los vendedores, agarró un látigo, les empezó a dar vuelta a las mesas, le sacó todos los animales afuera, porque dice, han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ahora, fíjese la expresión que tuvo Jesús, y en ese momento él no tuvo problema en ofenderlos, porque prácticamente les dijo que eran unos ladrones. Ahora, esta palabra que Jesús usa por el derecho que él tenía del templo, porque él tenía un derecho en el templo, porque había sido creado para él. Por eso dice la Escritura que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Aún el templo que está en Jerusalén, el templo que estaba en Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios y donde los sacerdotes habían hecho un comercio, ese templo había sido edificado para él. Entonces, para no ofenderles, Jesús pagó el impuesto al templo, pero también sacó la mesa de los vendedores, porque dice, convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. Cuando decimos la casa de mi padre, estaba diciendo mi casa, porque si es la casa de mi padre, también es mi casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, para no ofenderle, él pagó el impuesto, pero cuando tuvo que tomar determinaciones, las tomó dentro de la casa de su padre, porque esa es la casa que había sido edificada para él y para su padre. Era el templo de Jerusalén. Entonces, nos damos cuenta que esa libertad a nosotros muchas veces nos creemos con derechos de tener ciertas libertades que no podrían tener los demás, y no es así. Mire, nosotros tenemos que entender bien la Escritura. Es importante de que nosotros podamos entender estos principios que Dios nos establece para que no tengamos que usar derechos que no nos corresponden. Ahora, fíjese, en un momento él se encuentra Jesús discutiendo con los discípulos a ver quién iba a ser el mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo 18, capítulo 18, versículo 1 al 4. Dice que ellos se encuentran en una discusión a ver quién iba a ser el mayor entre los discípulos. Ahora, cuando Jesús los escucha y le traen esta discusión, él trae un niño y lo pone en el medio. Y él le dice, el que no se volviere como niño, no puede ver el reino de Dios y no va a entrar en él.
porque ustedes están queriendo usar derechos que no les corresponden. Esos derechos los tienen los gobernantes, porque los gobernantes les cobran impuesto a la gente, los gobernantes son los que sujetan a la gente, los que subyugan a la gente, pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios es todo lo contrario. En el reino de Dios el mayor tiene que ser el servidor de todo. O sea, fíjese hasta dónde Jesús no les permitió, porque ellos creyéndose estar con el Hijo de Dios, ya estaban andando con Jesús, ya eran discípulos de Jesús, Jesús mismo les llamaba que eran sus discípulos, ya ellos estaban usando derechos que no les correspondían. Es más, Santiago y Juan en un momento van y le dicen, Señor, cuando venga en tu reino, queremos que mi hermano se siente a tu izquierda, uno a la izquierda y uno a la derecha. Jesús le dice, usted no sabe lo que están pidiendo. O sea, porque hay derechos que ustedes no pueden usar. Entonces, con estos derechos ustedes van a ofender a la gente porque se creen más que las personas. Y en el reino de Dios no es así. Fíjese, Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. O sea, entendamos esto. Cuando nosotros entendemos servicio, cuando nosotros vemos el servicio, si bien es cierto, hay distintas áreas de servicio y nosotros nos vamos a mover en distintas áreas de acuerdo a lo que Dios haya puesto a servir en nuestra vida, pero todos estamos al servicio. O sea, no estamos para exigir derecho, ni estamos para exigir ningún tipo de derecho. O sea, mire, si un día voy a algún lugar y quiero ejercer un derecho, sería lo más atroz para mi vida querer ejercer un derecho al cual no tengo por qué usarlo. O sea, si a mí me ponen una cama, duermo en una cama, y si me ponen un colchón en el piso, duermo en un colchón en el piso. No hay problema, no son derechos que yo tengo que usar porque yo estoy para servir. Y usted dice, pero bueno, si usted fue a enseñar o fue a predicar, ¿por qué lo...? Pero no son derechos que yo tengo que usar. Esto no estoy queriendo cambiar el principio de honra. Siempre el principio de honra tiene que estar. Nosotros tenemos que aprender a honrar como hijos de Dios. Pero quiero decirle algo, no quiera hacer valer derechos que no le corresponden. Eso es fundamental. En el servicio es fundamental. Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando empezamos a querer hacer valer nuestros derechos cuando no los tenemos. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando mis hijas llegan a mi casa, no hace falta que yo les exija que ellas me digan papá. Ellas me dicen papá porque soy el papá. O sea, mis hijas saben que yo soy el papá y ellas me dicen papá porque soy el papá. Pero yo no tengo que andarles diciendo que ellas me tienen que decir papá, porque si le tengo que decir que me digan papá porque no lo soy. O sea, si ellas saben que soy el papá, ellos me lo van a decir, pero si yo tengo que exigirlo, yo no tengo que exigirlo porque lo soy, porque tengo el derecho de serlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, vamos a entender estos principios para que en algún momento no ofendamos a las personas queriendo hacer valer derechos en nuestras vidas que no nos corresponden. ¿Sí? Ahora, usted se va a encontrar con personas que van a servir con alegría y va a haber personas que van a servir enojados. O sea, mire, yo te dice, pero a ver, ¿cómo puede ser que alguien le pueda servir a Dios enojado? Claro, porque hay personas, hay dos tipos de personas que vamos a encontrar dentro del servicio. El esclavo, el libro lo nombra como el esclavo y como el siervo. Yo no sé si porque la palabra siervo y esclavo significan lo mismo. O sea, es la palabra doblo que significa esclavo y siervo significa lo mismo. Yo creo que el pensamiento del que sirve enojado y del que sirve en libertad es lo que él ha recibido. O sea, fíjese, usted va a encontrar personas que le sirven a Cristo por amor, porque están enamoradas de Cristo, porque aman a Cristo y porque quieren servirle lo mejor que pueda. Y hay otros que lo hacen por obligación. Entonces usted va a encontrar a alguien libre sirviendo al Señor con amor y va a encontrar un esclavo que sigue siendo esclavo y por eso sirve porque no le queda otra. ¿Me está entendiendo? Ahora,
Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, por favor, búsquemelo porque quiero que lo leamos, es fundamental este pasaje del capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Quiero mostrarle algo que a usted quizá le vaya a sorprender y usted dice, es difícil encontrar, hoy en nuestra cultura es medio difícil, pero en la cultura de aquellos tiempos era muy normal, era muy común que esto se viviera. En el capítulo 15 dice esto, versículo 1 dice, cada 7 años harás remisión. ¿Qué significa devolución? Tenía que devolver. Harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia. Fíjese, hará remisión, harás devolución. Ahora, fíjese como lo que dice el versículo. Esto era el que estaba escrito en la ley. O sea, esto lo tenían que hacer, les gustara o no les gustara. Pero fíjese lo que dice el versículo 16-17. Pero si él lo vamos a leer del 12 para que usted lo pueda entender bien. Esto es una ley en cuanto a los esclavos. Dice, si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, si te servirá 7 años y al séptimo lo dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te ha bendecido, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Pero si él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. No te parezca duro cuando le dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió durante 6 años. Ahora, fíjese, había un siervo que había sido vendido. Se lo voy a figurar. Un siervo que ha sido vendido. Este hombre fue vendido y ha servido durante 6 años. En el 7º año lo tenían que dejar libre, era obligación dejarlo libre. Pero no solamente era una obligación dejarlo libre, sino abastecerlo de todo lo que él había hecho. Dice, porque 6 años te ha servido por la mitad del sueldo de un jornalero. O sea, pero había otra faceta de ese siervo y de ese amo. Dice, pero si tu siervo, dice, no se quiere ir porque te ama, porque ama tu casa, porque lo has tratado bien, porque has sido un buen amo con él, y te dice, yo me quiero quedar contigo porque eres buen amo, dice, lo llevarás ante los jueces o ante la justicia o ante el Sanedrín en ese momento. Dice, lo llevarás a la puerta y con una lesna le horadarás la oreja. O sea, le vas a agujerear la oreja. Y le vas a poner un arete en la oreja para que sepan que ese siervo, ese esclavo es tuyo para siempre. Porque lo decidió el esclavo, no lo decidiste vos, lo decidió el esclavo. Por eso quiere ser un siervo tuyo para siempre. Ahora, fíjese la diferencia entre servir como esclavo o servir por amor. O sea, ahí está la diferencia que nosotros podemos encontrar en estos pasajes que hemos encontrado. O sea, si usted le sirve a Cristo por obligación o le sirve a Cristo con la oreja horadada, con la oreja agujereada, porque le está sirviendo por amor, porque es el amo bueno. O sea, ahí se va a crear la diferencia. Por eso yo le decía, el que sirve como esclavo, el que sirve como siervo, en realidad significa lo mismo. La diferencia es la actitud de nuestro corazón hacia donde servimos. O sea, yo puedo servir al Señor porque no me queda otra, o puedo servirle a Dios porque le amo, porque me he dejado horadar la oreja, porque me he dejado ser siervo de Él para siempre.
¿Me está entendiendo? O sea, es fundamental de que nosotros podamos entender esto, porque eso nos va a llevar a no exigir ningún derecho. No vamos a tener, el siervo no tiene derecho, ni el que sirve por amor tampoco tiene derecho. O sea, la idea es que nosotros no tengamos derecho, la idea es que nosotros le sirvamos al Señor por amor a Él, y Él por amor a nosotros lo ha dado todo. Fíjese, Cristo lo ha dado todo por amor a nosotros. O sea, dio hasta su vida en la cruz, dio hasta la última gota de su sangre. El Padre ha entregado dio su Hijo por nosotros. El Cristo dio su vida por nosotros. Nos dio su Espíritu Santo, nos extendió gracia, nos dio misericordia, nos quitó de nuestra vida la condenación, habiendo perdonado nuestros pecados. O sea, fíjese cuál es la mesa o el área donde yo estoy sirviendo. Es un lugar de amor donde yo sirvo, es el lugar donde yo quiero servir, donde quiero estar. Porque me gusta, porque me aman, porque me tratan bien, porque... Ahora, ¿qué pasa el día que no me traten bien? Ese no es mi problema. O sea, si un día el amo se levanta enojado y te dice, no te voy a bendecir hoy, ¿le seguiría sirviendo por amor? O sea, porque, a ver, el amor no tiene que ver con la circunstancia que se vive en el momento. El amor siempre va a ser amor y siempre vamos a servir por amor. ¿Me estás entendiendo, amado? Es necesario de que nosotros pongamos nuestra oreja para que el Señor orade nuestra oreja y le sirvamos, pero le sirvamos en libertad. Por eso el apóstol Pablo dice, permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Mire, Cristo nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado, hizo remisión de nuestra vida, nos libertó de nuestros pecados, de nuestro enemigo, quien nos tenía cautivos, que era Satanás. Y nos libertó y nos hizo libres, nos dejó libres. Hoy nosotros servimos al Señor, pero servimos por amor, no porque tengamos temor al castigo que sucedía en las casas donde había esclavos, que eran castigados, muchas veces eran castigados, pero nosotros no servimos por temor al castigo, al contrario, ni tampoco servimos por una recompensa. Al contrario, estamos sirviendo porque le amamos a Él. Ahora, el problema es que yo quiera ejercer derechos en cuanto, no, porque yo no tengo derecho, yo sirvo por amor a Él. Es por lo que Él hizo por mí, es por lo que Él me ha mostrado en su gracia. Ese es mi servicio. Y usted dice, pero usted es mayor. Claro, porque sirvo. O sea, el que sirve es el mayor. Por eso Jesús dijo, en los reyes, dice, en los gobiernos de la tierra es todo al revés, pero en este reino donde nosotros estamos, el que sirve es el servidor de todos, es el mayor de todos. Y usted dirá, pero si usted solamente enseña, precisamente porque Dios me llamó a eso, quizás Dios lo llamó a usted a hacer otra cosa y usted sirve por amor, y quizás yo tenga que servirle a usted y usted me va a servir a mí. En lo que Dios nos ha llamado a cada uno. ¿Está entendiendo? Es la comisión que Dios nos ha dado a cada uno. Es aquello que Dios nos ha dado para el área de servicio que nosotros tenemos. Pero yo quiero decirle algo, no tengo ningún derecho para con usted, o sea, no tengo que ejercer ningún derecho. Al contrario, el derecho es el que Dios me ha dado, de servirle, nada más. Eso es todo. Por eso es importante de que nosotros nos dejemos horadar la oreja. ¿Sí? Somos siervos de Cristo, pero por amor a Él. No somos siervos por el látigo, no somos siervos porque nos vendieron, porque alguien nos vendió. No, al contrario, Él mismo nos compró y nos hizo libre. Entonces nos damos cuenta de que servir al Señor y no ofender a las personas nos va a llevar, ¿sabe a qué? A renunciar a nuestros derechos. Y dice, sí, pero yo tengo derecho. No, usted no tiene derecho, yo no tengo derecho, porque yo los renuncié a mis derechos. Yo estoy por amor a Él. Si mañana Él quiere quitar mi vida, y la va a quitar porque le pertenece a Él, porque yo renuncié a mis derechos para servirle a Él por amor. Este es el tiempo en la que la iglesia tiene que servir por amor, tiene que aprender a recibir el amor de Cristo, pero también a servirle por ese amor. Amados, si mañana el Señor
quiere quitarte la salud, quiere quitarte la casa, quiere quitarte el auto, quiere quitarte, no sé, quiere quitarte la familia, igual tendrías que seguirle sirviendo, porque de hecho a Él le pertenece todo. Pero tú eres siervo por amor, ¿verdad? O sea, tú eres siervo por amor. Ese es lo más extraordinario del servicio, que el servicio se hace por amor. Y eso es lo más lindo de todo, de servir al Cristo. Ahora, ¿sabe por qué le digo que no debemos exigir derechos? Porque puede ser tropiezo para las demás personas. O sea, si nosotros queremos exigir algo a las personas, podríamos ser de tropiezo para esa persona. Usted puede ser un tropezadero para otro. Entonces, pero cuando usted no tiene ninguna, ¿cómo le podría decir? A ver, para no ofenderle. Cuando usted ha renunciado a todos sus derechos y usted no tiene ningún tipo de exigencia hacia los demás, usted está sirviendo por amor. Aprenda que usted está sirviendo por amor. Ahora, como usted ha renunciado a todos sus derechos, usted no puede reclamar nada. ¿Entiende? Ni a la iglesia, ni a las personas, ni a Cristo, ni al Padre, ni a su pastor, ni a su apóstol, ni a nadie. Usted no tiene nada para exigir a nadie, porque usted ya renunció a su derecho. Mire, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros muchas veces nos creemos con derecho. Mire, esto entra dentro de la vida religiosa también. El religioso se cree con derecho. Mire, hay personas que nosotros tenemos que entender esto. Dice, usted va a escuchar mucho esta frase dentro de las congregaciones. Usted va a encontrar esta frase. Por ejemplo, dice, no, yo soy cristiano de cuna. Como ejerciendo un derecho de que siempre estuvo en ese lugar y que siempre estuvo trabajando en ese lugar. Yo quiero decirle, no hay cristianos de cuna. O sea, cristiano es usted cuando usted se ha convertido al Señor, que puede pasar 20 años dentro de una iglesia y no haberse convertido nunca. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces esos derechos siempre resaltan dentro de la iglesia. Siempre resaltan dentro de las conversaciones de las personas. Hermano, yo quiero decirle algo, no tenemos derechos. Usted tiene solamente obligaciones con su amo, con su Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, porque Él es el que lo ha comprado a usted y Él es el que ha dado su vida por usted. ¿Entiende? Usted no tiene derecho de ningún tipo. Amén. Por eso muchas veces somos tropezaderos para las personas, porque nos creemos con derecho. Juan, Pedro, ellos se creían con derecho porque estaban con Jesús. Ellos se creían con derecho porque creían que lo habían dejado todo por Jesús. Mire, Pedro en un momento le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? O sea, ya estaba queriendo ejercer derecho. Dice, que el Señor les responde esto. Mire, fue tan extraordinaria la respuesta del Señor. Le dice Pedro, nadie, escuche bien, dice, nadie que haya, escuche bien, dejado padre, madre, hermanos, familia, posesiones por causa de mí, recibirá 100 veces más y en lo venidero la vida eterna. Ahora, fíjese si no es beneficioso servirle a Él. ¿Verdad que es beneficioso? 100 veces más. Diga conmigo, 100 veces más. Es importantísimo esto. Por eso, porque Pedro en un momento quiere ejercer derecho porque él lo había dejado todo. Dice, yo he dejado un barco pesquero, he dejado mi familia, he dejado mi suegra. Bueno, no era tan difícil, pero he dejado mi suegra. O sea, todo lo he dejado por causa tuya. Pero fíjese lo que Jesús le responde. Dice Pedro, entendeme esto. Nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, posesiones, por causa de mí, 100 veces más. Diga conmigo, 100 veces más. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos, donde dice Pedro, claro, tenés razón, Señor. ¿Qué me importa lo que voy a recibir? A mí me interesa servirte por amor. Pero igual así voy a recibir.
¿Y sabe qué fue lo que recibió Pedro? Una cruz, igual que su Señor. Fíjese, pero Pedro ya no tenía ese problema. Ya no estaba sirviendo por una dádiva, no estaba sirviendo por una recompensa, estaba sirviendo porque le amaba al Señor. ¿Me está entendiendo? Es fundamental de que nosotros podamos entender esto, porque nuestros derechos pueden ofender a otros. ¿Sí? Nuestros derechos muchas veces pueden ofender a otros. Usted se va a encontrar con personas dentro de las iglesias ejerciendo derechos porque yo soy el hijo del pastor, o soy el hermano del pastor, o soy no hay derecho. Todos servimos por amor. Entonces, su servicio por amor jamás va a ofender. Su servicio por amor jamás va a estar vinculado a ningún derecho que usted pueda ejercer. Siempre va a estar vinculado al amor. Al amor y al servicio que usted hace por amor. ¿Se da cuenta? Es fundamental. Amén. Amén. Con mi servicio no puedo servirme a mí mismo. Amado, es importante que podamos entender esto. Usted no está sirviendo para servirse a usted mismo. Usted está sirviendo para servir a otro. Por eso cuando usted encuentra en el libro de Corintios capítulo 12, cuando el Señor habla acerca de los ministerios, usted se va a fijar que todos los ministerios y los dones que Dios nos ha dado, ninguno es para servicio propio, excepto el don de lengua. ¿Vio? El don de lengua es para servirnos a nosotros, es no para servirnos a nosotros, sino para edificarnos a nosotros mismos, porque para eso es el don de lengua. Pero fíjese que todos los otros dones que Dios ha dado son en beneficio del otro. Dones de sanidad para sanar a otro. Dones de milagro para hacerle milagros a otro. Don de profecía para edificar a otro. O sea, todos los dones están en pos de aquellos y no en pos de mí. Ahora, fíjese hasta dónde llega, hasta dónde tiene que llegar. Por eso entender de lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida, de lo que Dios nos ha dado, de aquello que Dios nos ha manifestado en nuestra vida por amor y misericordia a nuestra vida. Fíjese que nosotros no vamos a encontrar los dones que dice, no, yo soy profeta y me sirvo a mí mismo. No, no es para usted, es para los demás. O yo soy pastor pero me sirvo. No, o sea, todo está en servicio del otro, todo está en servicio de las demás personas. Por eso aquel que no está dispuesto a servir a otras personas, es muy difícil que pueda desarrollar aquello que Dios le ha dado. ¿Me entiende? O sea, lo que usted haga, lo que usted siempre va a estar en servicio de otros, no para nosotros mismos. Y usted dice, bueno, no puede ejercer derechos. O sea, lo que Dios le ha dado por empezar es de Dios. O sea, todo lo que Dios le haya dado a usted o a mí, todo pertenece a Dios. Mire, si le ha dado dones, pertenecen a Dios. Si le ha dado ministerio, pertenecen a Dios. Ahora, por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo lo recalca eso acerca de los dones ministeriales, y nos damos cuenta de que todos los dones están al servicio de otros. Por eso usted no se va a poder servir a usted mismo, se va a poder servir a los otros, es para servir a los demás. Usted, cuando su ministerio o cuando su don que Dios ha puesto en su vida va a fluir más, es cuando usted esté dispuesto a servir a otro. Si no, no le va a servir, para usted no le va a servir. Mire, usted puede tener un don de sanidad y mire, la otra vez contaba el evangelista Anacondia, dice que en sus campañas ha visto muchísimos milagros y muchísimas emplomaduras de muelas en oro, y contaba él, dice, yo he visto muchísimas veces estos milagros que Dios ha hecho en la gente y yo tuve que ir al dentista. O sea, y usted dice, pero qué loco, no podía hacerlo Dios en él. Bueno, porque su servicio, porque el don que Dios le ha dado a él está a servicio de los demás, no a servicio de él. Es para que nosotros entendamos de que el servicio que Dios nos ha dado, o el don que Dios nos ha dado, está al servicio a los demás, no al servicio nuestro. ¿Me entiende? O sea,
Mire, en mi caso yo siempre estoy muy atento de las enseñanzas que dan otros, cuando está el maestro Osvaldo Rebolleda, cuando viene el maestro Mariano, o cuando enseña el apóstol, o cuando viene otro hermano a enseñar. Yo siempre estoy muy atento y estoy presto para aprender, porque, a ver, que seamos maestros no significa que no tengamos nada para aprender, al contrario, tenemos más para aprender. O sea, nosotros siempre vamos a tener para aprender. Aprendamos esto. Este servicio está para edificar a otro. Todo lo que nosotros hacemos está para edificar a otro, no es para tener derechos yo mismo. Pensemos esto, iglesia, pensemos, mire, cuando nosotros aprendamos a vivir estas cosas, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, la satisfacción que tiene servir a otro. Y en primer lugar, eso va a ser en primer lugar. En segundo lugar, usted se va a dar cuenta que cuando más usted sirve, más el don que Dios le ha dado se manifiesta en su vida. Mientras más sirva, si usted fue llamado a pastorear, Dios lo va a bendecir cuando usted pastoree. Mientras más pastoree, más Dios lo va a bendecir. Más Dios lo va a usar. Más Dios lo va a prosperar. Cuando usted, mire, si el Señor lo llamó no sé, a limpiar el templo, mientras más limpito está el templo, más satisfecho va a estar usted. Porque es un servicio de amor. ¿Me entiende? O sea, nosotros no podemos entender otra perspectiva desde del servicio. Nuestro servicio es por amor, porque si no estaríamos renegando siempre de aquello que hacemos. Y esa no es la idea. Al menos no está en nuestro corazón el servir a otros y renegar de eso. Al contrario, nosotros estamos felices y contentos por servir. Al contrario, siempre estamos felices por servir a otros. Pero siempre tiene algo para aprender. Mire, con mi servicio, siempre sirvo a los demás. Ahora, ¿sabe una cosa? Nosotros podríamos hacer todo al revés, ¿verdad? Hacer como hacen los gobiernos de las naciones. Mire, usted puede ser, no sé, Juan Pérez, pero cuando a usted le dicen presidente de la nación es otra cosa, ¿verdad? O sea, y usted dice, pero si hasta ayer era Juan Pérez, bueno, pero hoy es presidente de la nación. Y ahora ejerce derechos sobre las personas. ¿Ve? O sea, hacemos todo al revés. En Cristo no es así, en el reino de Dios no es así. Es todo al revés. ¿Me entiende? Ayer era Juan Pérez, hoy es Juancito Pérez. O sea, porque ya se hizo más chiquito para poder servir a los demás. Es un servicio de amor. Mire, el servicio también trae edificación a los demás. O toda persona que sabe servir, sabe edificar a otros. El apóstol siempre dice un dicho que dice, el que no sirve, el que no sabe servir, el que no sirve para servir, el que no vive para servir no sirve para vivir. Ahora le di 20 vueltas. El que no vive para servir no sirve para vivir, porque todas las personas estamos al servicio. Mire, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una persona donde atiende un restaurante o atiende en cualquier área, y usted se va a dar cuenta las personas que lo atienden por la obligación que tienen porque les pagan un sueldo, o las personas que aman servir. Usted se va a dar cuenta por la atención que tienen. O sea, si usted tiene esa atención, usted se da cuenta que esa persona lo hace feliz, lo hace porque esa es su vocación. Usted va a encontrar maestros por vocación y maestros porque estudiaron para maestro. O sea, son las diferentes, porque su vocación tiene que verse reflejada en aquello que usted hace. Si no, no tiene sentido que usted lo haga. Mire, nosotros vamos a encontrar personas que, y esto lo va a encontrar usted en la vida, usted lo va a encontrar en un supermercado, lo va a encontrar en cualquier negocio que encuentre, que hay personas que lo atienden como enojado y lo atienden como si usted fuera a pedirles algo. Pero sabe una cosa, hay personas que lo hacen de una manera tan extraordinaria y tan fascinante, porque te terminan fascinando cómo te atienden. Y usted dice, pero yo no necesitaba tanta atención, necesitaba que me vendiera eso nada más. Pero fíjese, lo hace porque es su vocación y lo hace con amor.
es diferente. Y usted dice, pero los dos ganan el sueldo. Exactamente, uno lo hace contento y el otro lo hace renegando. O sea, y usted dice, pero ¿tienen el mismo sueldo los dos? Sí, pero uno lo hace contento, uno lo hace por vocación, uno lo hace con el sentido de servicio, el otro lo hace renegando. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? No tendrían que estar los dos contentos, les pagan lo mismo, están en el mismo lugar, tienen los mismos derechos en el mismo, o sea, tienen los mismos beneficios en el mismo lugar, pero uno lo hace por amor y el otro lo hace por obligación. Hermano, a Cristo le servimos por amor. Por eso el apóstol Pablo dice en primera de Corintios, y con esto quiero terminar. Fíjese lo que dice primera de Corintios 8:9, que eso también usted seguramente lo va a encontrar en este pasaje, lo encuentra en el libro. Pero quiero leérselo y quiero terminar con esto. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Sí? Fíjese, nosotros vamos a encontrar incluso personas dentro de la iglesia que son más sensibles o menos sensibles. Unos son más sensibles, otros menos sensibles. Y el apóstol Pablo estaba hablando de la comida. Había personas que no querían comer ciertas comidas porque eran sacrificadas a los ídolos, y había otros que las comían porque no tenían problema con eso, porque sabían que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. O sea, ellos lo tenían claro, pero había otros que no tenían esa madurez para entender estas cosas. Y cuando el apóstol Pablo dice esto, dice, tengamos cuidado de no ser tropezaderos. O sea, nosotros podemos entender esto porque muchas veces nosotros nos vamos a tener que privar de cosas que son para otra persona pueden ser un tropezadero. Y usted dice, ¿y por qué me tengo que privar yo de eso? ¿Qué culpa tengo yo que la otra persona? Bueno, pero usted por ser maduro tiene que hacer estas cosas para que la otra persona no sea afectada. O sea, porque eso es servicio por amor, eso es amar a los demás. ¿Me entiende? Por ejemplo, nosotros teníamos un amigo allí en Córdoba, que él era borrachito, ¿no? Y bueno, y él, o sea, cuando él estaba, lo que menos podíamos hacer era tomar vino, por ejemplo, o servirnos un vaso de vino en la comida, porque nosotros sabíamos que él tenía ese problema y no queríamos afectarlo a él, ni queríamos que siguiera siendo borracho, queríamos que él fuese transformado y cambiado. Pero cuando, claro, a él lo podía, o sea, la bebida lo podía. Entonces, para que eso no sucediera, nos privábamos de eso para que él no salga afectado. ¿Ve? Eso es amar a las demás personas. Y usted no se haga problema y dice, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Si, mi amor, es con el sentido de que otra persona no salga afectada. Eso es servir por amor. Eso es no ser tropezadero para otro. Y así en un montón de cuestiones. Nosotros podemos, a veces, tenemos que disimular cosas que nosotros sabemos que existen para no ofender a las personas, para que esa persona no salga dañada. Entendamos eso. Iglesia preciosa, es importante de que nosotros podamos amar de esta manera a las personas, porque eso les hará un buen servicio, un servicio de bendición, un servicio de amor. Las personas tienen que recibir un servicio de amor sin ejercer derechos, que puedo tenerlos o puedo no tenerlos, pero no tengo por qué sacarlos a la luz si una persona es débil, para no tentarle, para no ofenderle o para no maltratarlo, o para que no se sienta mal o para que no se sienta ofendido. ¿Me entiende? Entonces, aprendamos esto, aprendamos a que la ofensa a veces puede venir por causa de querer ejercer un derecho, que lo puedo tener o no, pero no es el punto. O sea, que no seamos tropezaderos para otros. Mi amor, es importante que en este tiempo usted abrace el servicio de amor a Cristo. Déjese ahora dar a la oreja, déjese que Cristo, ora de la oreja, le cuelgue su arete en la oreja y sea esclavo de él para siempre, sin ejercer derecho, sin tener derecho, porque el que sirve por amor no tiene derecho. ¿Amén? Entonces es importante que
podamos ver estas cosas. Mire, si fuera por ejercer derecho, nuestras esposas tendrían que exigirlo y tendríamos que pagarles un sueldo, ¿verdad? Porque trabajan en la casa, nos cocinan, nos lavan la ropa, pero como el servicio de ellas es por amor, así que nosotros zafamos de pagar el sueldo, ¿eh? Pero entendamos esto, si somos un tropezadero para ellas también, o sea, ese servicio de amor, ¿qué sentido tiene que sea por amor si yo le estoy exigiendo cosas todo el tiempo? Empezamos a entender esto. Amén. Así que si algún día le quieren cobrar un sueldo, quiero decirle que me parece que se lo va a tener que dar porque se lo merece. Pero, pero como ellas hacen un servicio de amor, como el servicio de ellas es por amor, nos vamos a dar cuenta de que no tienen ningún problema en hacerlo. Amado, que el Señor lo bendiga, que sea prosperado y no se olvide, no ejerza derecho, que le pueden corresponder o no le pueden corresponder, pero si hay alguien que usted puede ofenderle, no, ceda sus derechos por amor, ceda sus derechos por amor, y ese derecho a usted lo va a hacer un hombre bendecido, una mujer bendecida, para que el Señor pueda manifestar su gracia en su vida. Amén. Que Dios lo bendiga mucho y nos estaremos viendo dentro de muy poco, o nos estaremos al menos escuchando dentro de muy poco. Les mando un abrazo, hermanos de Comodoro, hermanos de Caleta Olivia, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.